Hola a todos, nos encontramos en un capítulo más de nuestro programa Inteligencia Financiera y en esta oportunidad tenemos un distinguido invitado, es el doctor Fernando Núñez, socio de Hernández y Compañía Abogados. Él tiene una amplia experiencia en todo lo que es la práctica tributaria, planificación patrimonial. Además está muy bien rankeado en las revistas jurídicas especializadas como Chamber & Partners, Legal 500, etc. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Gracias, Geraldo. Bueno, un gusto estar acá contigo y acá a disposición para poder conversar y contestar todas las dudas o preguntas que tengas sobre los temas que nos competen. Excelente. Recientemente hablé con Bruno Guillo sobre la importancia de una sucesión y administración adecuadas en las familias de alto patrimonio. Desde una perspectiva fiscal y estratégica, ¿cuáles crees que son los aspectos clave que deben considerarse dentro del plan general? Sí, correcto. Bueno, lo primero que debemos indicar es que en el Perú tenemos ley de herencia forzosa, ¿no? Entonces, la planificación a nivel hereditario es bastante limitada. Y creo que es ahí donde, por ejemplo, la figura del fideicomiso es una figura que te ayuda a delimitar ciertas cuestiones. El fideicomiso es muy importante porque te permite proteger, preservar el patrimonio y además tiene un régimen tributario bastante favorable en el cual no se generan distorsiones, ¿no? Entonces, a través de un fideicomiso yo puedo lograr ordenar mis activos y también organizar la correcta marcha de las empresas, de tal manera de que no se generen distorsiones tributarias. Acá quiero introducir un concepto que me parece muy importante y que yo lo veo en la práctica con bastante frecuencia, que es el concepto de familias multijurisdiccionales. El concepto de familias donde tienes normalmente a los patriarcas en el Perú y vas a tener hijos que están viviendo en Estados Unidos, Canadá o eventualmente Europa. Eso genera una complejidad adicional en los temas legales y tributarios que se tienen que atender, porque no solamente tenemos que preocuparnos de la legislación peruana, sino también revisar y trabajar de manera conjunta con asesores legales y tributarios en estos países para buscar que la estructura que estemos organizando funcione y no genere problemas legales por el lado hereditario, por el lado sucesorio y obviamente cuidar el tema tributario y evitar sobrecostos fiscales. Gracias, Fernando, por compartir esa experiencia. Definitivamente es importante una buena asesoría desde la parte tributaria, que no solo es el tema en Perú, sino es, como tú dices, un tema multijurisdicción. Entonces, correcto, no por buscar elegir, por ejemplo, un trust en Estados Unidos con activos peruanos sea eficiente tributariamente. Yo creería que no es así. Es correcto, ¿no? Eso yo lo veo mucho. Digamos, estructuras de protección y planificación familiar existen a nivel internacional, tenemos varias, pero lo que siempre hay que revisar, y eso es parte del trabajo que yo realizo con mi equipo, es el tema fiscal, ¿no? Claramente, el ejemplo que tú has indicado es correcto, ¿no? Si yo voy a poner bajo la propiedad de una compañía extranjera o de un trust en el extranjero, tengo que tener claro que los costos fiscales se van a incrementar. Cuando yo quiera vender ese activo, cuando yo quiera vender esas acciones o ese inmueble, voy a pagar un impuesto mucho más alto del que pagaría si tuviera el activo directamente como persona natural, como persona física. Y acá, por ejemplo, hay una gran ventaja en los fideicomisos peruanos. ¿Por qué? Porque los fideicomisos peruanos son fiscalmente neutros. ¿Qué quiere decir eso? Que el régimen tributario no se altera, no se modifica por el hecho de que una persona aporte, contribuya a esos activos hacia un fideicomiso bancario, ¿no? Entonces, tenemos un régimen de neutralidad para los fideicomisos y ese es un régimen que se viene aplicando sostenidamente, te diría, ya estamos casi más de 20 años que este régimen se aplica y creo que ha venido funcionando muy bien, sin ningún inconveniente. La administración tributaria, la SUNAT, lo entiende y no, digamos, tenemos temas que hayan sido observados o contingencias por el lado de los fideicomisos y por tanto creo que es una figura
que debemos utilizar y explotar para todas las familias y personas que lo necesiten. Ese es un buen punto, esta neutralidad tributaria. Muchos clientes, cuando aportan bienes en un fideicomiso, me cuestionan y me dicen, oye, Geraldo, pero esa transferencia de activos, al ser una transferencia, ¿está grabada con impuesto? Les digo, no, es un aporte en dominio fiduciario y los activos ingresan tax free, ¿no? Correcto. En los fideicomisos, pues, que son con retorno, ¿no? Si nos puedes aclarar un poco este punto. Sí, efectivamente, ¿no? Este concepto de neutralidad que te comentaba abarca dos puntos. El primero es que el aporte o la contribución de los activos en dominio fiduciario, como tú bien indicas, es una operación que el legislador en su momento decidió que no estaría gravada, siempre que el fideicomiso esté bajo la modalidad con retorno. ¿Qué quiere decir con retorno? Que esos activos eventualmente van a retornar a los originadores, a los fideicomitentes, pero, digamos, podrán retornar en 10, 20 o 30 años sin ningún problema. Entonces, el régimen tributario de los fideicomisos tiene, por un lado, una neutralidad en el aporte de los activos, donde no se genera impuesto a la renta ni IGB, y importante remarcarlo también, para el caso de inmuebles no se genera impuesto de alcabala. Eso es muy importante. Y por otro lado, las rentas que se generen en el fideicomiso son rentas que tributan de la misma manera que tributarían si es que esta persona natural las obtuviera directamente. Es decir, la interposición del fideicomiso no genera un cambio en el régimen tributario. Diferencia importante con lo que puede ser una compañía offshore o algún otro tipo de estructura en el exterior. Ahora, la tributación se va a generar en el momento que el fideicomiso haga una distribución efectiva a favor del fideicomitente. Por tanto, yo puedo utilizar el fideicomiso como una plataforma de inversión, ¿correcto? ¿Qué quiere decir una plataforma de inversión? Que ese fideicomiso puede tener inversiones en acciones, inversiones en derechos de propiedad intelectual, propiedades, y la tributación se va a diferir hasta el momento en que el fideicomiso le haga una distribución al fideicomitente. Mientras el fideicomiso reciba esas rentas y las acumule, no se va a generar una tributación. Esa es una ventaja bien importante, ¿no? Y esto es lo establecido en la ley, o sea, no es un tema de interpretación, no es un vacío normativo. La ley del impuesto a la renta peruana específicamente regula estos temas y eso, digamos, nos da tranquilidad para efectos de estructurar este tipo de fideicomisos cuando sea necesario. Excelente, esa ventaja tributaria pues es un plus que tiene el producto fiduciario. En términos de estrategia fiscal y manteniendo la confidencialidad, ¿cuál es la consulta más común entre las personas que forman parte de este grupo de alto patrimonio? Volviendo al tema de los grandes patrimonios. Sí, bueno, buena pregunta. A ver, algo que yo escucho con mucha frecuencia de los clientes o de prospectos con los que conversamos es: no quiero dejarle un problema a mis hijos, ¿no? No quiero, digamos, que cuando me pase algo, cuando ya no esté en este mundo, fallezca, mis hijos se encuentren con un problema, ¿no? Y un problema en términos de contingencias o un problema respecto a pagos de impuestos adicionales, como por ejemplo impuesto a la renta o inclusive impuesto a la herencia. Porque recordemos que en este concepto de familias multijurisdiccionales hay países como España, por ejemplo, que tienen impuesto a la herencia. Y por tanto, si yo no planifico con tiempo y hago una estructura, digamos, fiscalmente adecuada, es muy probable que mi hijo que está viviendo en España reciba un activo y el fisco español me pueda cobrar impuestos, ¿no? Entonces, te diría que una de las principales preocupaciones es, digamos, no quiero dejarle un problema a mis hijos. Otro tema que lo estoy viendo con mayor frecuencia es, oye, creo que es momento de planificar, ¿no? El cliente peruano era un cliente muy básico, tenía cuentas directamente en el exterior o a lo sumo con una compañía offshore, pero no conocía las figuras de fideicomiso, de trust, de seguros de vida, de fondos de inversión, no conocía esas figuras, ¿no? Entonces, a medida que pasa el tiempo, y creo que esto es parte
también de un mérito de los asesores financieros, los asesores legales y tributarios. Los clientes de alto patrimonio están aprendiendo a que deben planificar y que esa planificación les puede generar beneficios a mediano y a largo plazo, no solamente para ellos en términos de ahorros de impuestos, sino que también en el momento en que haya una transición del patrimonio de una generación a otra, cuidar de que ese patrimonio no sufra pues una pérdida patrimonial por ejemplo, un pago de impuestos importante en alguna otra jurisdicción. Gracias, Fernando. Yo creo que eso es clave, ¿no? Una adecuada planificación y que las personas tengan una visión de cuál va a ser la carga tributaria en el escenario A, B y C. Y eso es parte de una buena estructuración tributaria, ¿no? Además, la figura de los comités, ¿no? Que muchas veces lo que desea el patriarca o matriarca es preservar la unidad del patrimonio, que las acciones de la compañía, la segunda generación no las venda sin ningún tipo de análisis previo. Entonces se crean estos comités de administración para que puedan decidir cuáles son si se venden las acciones, si se venden los inmuebles con mayorías calificadas. ¿Qué opinas sobre esa figura, ventaja o desventaja? No lo sé. Sí, correcto. Efectivamente, digamos, la planificación patrimonial y familiar es sumamente importante. Esto, desde mi punto de vista, parte de un protocolo familiar, ¿no? El protocolo familiar es una hoja de ruta para la familia, donde se establecen principios, donde se establecen a dónde quiere llegar la familia, cuáles son sus objetivos. No solamente en términos de negocios, sino también pueden incorporar otros aspectos, ¿correcto? Y en ese sentido, digamos, partiendo de un protocolo familiar, creo que es bien importante regular los temas que tú comentas, ¿no? Por ejemplo, establecer condiciones para transferencias de acciones, bajo qué términos se puede incorporar nuevos socios, cuáles son los requisitos o las condiciones para que los miembros de la familia trabajen en el negocio. O sea, creo que no cualquier miembro de una familia, por el solo hecho de serlo, debería trabajar en la compañía familiar, sino que deberían cumplirse algunos requisitos. Yo creo que todo eso se debería regular, eso se puede regular en fideicomiso, desde un punto de vista legal se puede regular en los estatutos de una compañía o lo hemos diseñado también de la mano con los estatutos en pactos de accionistas, ¿no? Los pactos de accionistas establecen cláusulas de salida, cláusulas de ingreso de nuevos accionistas, sean familiares o sean terceros, que tienen por objeto que este patrimonio no se pierda. ¿Cuántas historias vemos de empresas familiares que al fallecer el patriarca se pierden, ¿no? Terminan, digamos, divididas, los hijos peleados? Entonces, tenemos mecanismos legales para poder buscar preservar ese patrimonio y que trascienda generación tras generación. Creo que es la idea, ¿no? Y que estas compañías se fortalezcan en el tiempo y pasen a ser muy importantes para la economía del Perú. Muchas gracias, Fernando. ¿Y cuál es tu opinión sobre los proyectos de ley impulsados por las bancadas de izquierda más radicales, ¿no? Desde 2022 proponen gravar con impuestos a las grandes riquezas. ¿Cómo comparas estas medidas con las políticas adoptadas en otros países de la región como Chile, ¿no? Yo personalmente creo que los impuestos se deben generar, o la estrategia tributaria fiscal peruana debería considerar más formalizar, más ampliar la base tributaria que apretar al formal y apretar a las familias de alto patrimonio. Yo creo que el impuesto a la riqueza, la verdad, yo no sé si eso va a generar más recaudación. Tal vez tenga un efecto de corto plazo, pero en una planificación tributaria un poquito más con visión estratégica, creería que hay que disparar por otros lados, ¿no? Sí, bueno, a ver, acá hay varios aspectos por analizar. Lo primero es, la pandemia llevó a una reducción importante de los recursos fiscales a nivel internacional, ¿no? Y eso hizo que esta figura del impuesto al patrimonio vuelva a surgir o se vuelva a poner en la mesa como un tema para discutir. ¿Por qué? Porque es un impuesto que genera rápida recaudación, ¿no? Lo estableces y al mes siguiente puedes comenzar a recaudar poco
o mucho, se verá en cada caso, pero por lo menos vas a recaudar. Y número 2, es un impuesto políticamente, digamos, correcto, ¿no? Y que, es más, creo que te puede generar popularidad si lo planteas como un impuesto, como tú has dicho, a la riqueza, a los ricos, y por tanto puede generarte una popularidad y eso hace que los políticos lo vean como una excelente opción. Ahora, si uno ve estos impuestos de patrimonio a largo plazo, está claro que son impuestos que no recaudan mucho, que su revisión, su fiscalización es sumamente compleja y que a la larga es un impuesto que termina siendo derogado. Yo revisaba alguna data y, por ejemplo, en Europa, en los años 90, me parece que había alrededor de 13 países que tenían algún tipo de impuesto al patrimonio. Al día de hoy solo quedan 3, siendo el principal de ellos España, ¿correcto? España y Suiza y Noruega, me parece. Son 3 países los cuales. ¿Por qué solo 3 países lo mantienen? Porque el impuesto al patrimonio trae más problemas, más litigio que lo que termina recaudando. Y termina, digamos, generando problemas y, como tú dices, fugas de capitales, ¿no? Ahora, si ese escenario lo trasladamos al Perú, efectivamente, en un contexto de COVID, de caída de la recaudación, de déficit fiscal, digamos, algunos partidos de izquierda plantearon la creación de este impuesto. Finalmente, digamos, no salió. Y creo que, digamos, es un impuesto que a la larga eventualmente se va a incorporar en el Perú, siguiendo un poco la tendencia internacional a nivel latinoamericano. A nivel latinoamericano hay muchos países que lo están incorporando, lo hizo Colombia, Chile lo está discutiendo y, digamos, en el caso peruano siempre está, digamos, en la mesa. Ahora, yo creo que en el Perú no tenemos un problema de ingresos fiscales, tenemos un problema de informalidad y tenemos un problema de uso de esos recursos fiscales. ¿Cuántas veces escuchamos o cuántas veces leemos que hay recursos en gobiernos regionales, municipales, que no se utilizan y que se devuelven, digamos, al gobierno central? O que los ministerios no utilizan sus recursos y al cierre del año han hecho una ejecución del 30, 40, 50% de los fondos. Entonces, creo que antes de crear impuestos, lo que se debería hacer es buscar gastar adecuadamente el dinero que ya se tiene y que se recauda con los impuestos actuales, que no son, digamos, bajos. Pero, sin perjuicio de ello, yo creo que tenemos que considerar en una mirada a mediano y largo plazo que eventualmente algún tipo de impuesto al patrimonio podría surgir. O eventualmente una obligación, digamos, no un impuesto, pero sí una obligación de informar cuál es tu patrimonio. En el Perú, en el extranjero, obligación que ya existe en otros países. Entonces es un tema importante que tenemos que considerar en un panorama a mediano y largo plazo. Claro, o sea, no es grabar más, sino es distribuir mejor lo recaudado. Yo creo que el gran problema de Perú y de muchos países, sobre todo en Latinoamérica, es ese, ¿no? Y claro, políticamente es populista el impuesto, pero técnicamente, si uno lo analiza y lo has comentado, no es pues una gran fuente de recaudación. Pero va a llegar al Perú. ¿Cuál es tu visión sobre las elecciones presidenciales del 2026? Una pregunta compleja. ¿Cuáles son tus perspectivas, sobre todo respecto a la política tributaria? ¿Qué crees que se nos puede venir? A ver, bueno, creo que una de las, entre comillas, situaciones que se han generado por la inestabilidad política que hemos tenido y los distintos presidentes que han ido pasando es que no ha habido una reforma tributaria integral en el Perú. La última reforma importante que se hizo fue en el año 2016-17 con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Luego de ello hemos entrado a esta inestabilidad con cambios constantes de presidentes y bueno, en ese contexto era o es imposible hacer una reforma tributaria relevante, ¿no? Creo que va a llegar en algún momento que se va a tener que incorporar nueva normativa tributaria, se van a tener que actualizar algunos conceptos. Perú se ha quedado un poco atrás de eso. Si vemos nuestros países vecinos, Chile, Colombia,
todos han implementado reformas tributarias importantes. En el caso peruano no ha habido una reforma tributaria importante. Lo que sí ha habido, y creo que hay que destacarlo, es una actuación de la administración tributaria mucho más importante. Han sido muchos más activos en auditorías, en fiscalizaciones, en todo nivel, tanto a compañías, principales contribuyentes, como también a familias y personas de alto patrimonio. Estas personas de alto patrimonio, creo que muchas de ellas, por no decir todas, ya han recibido de una forma u otra alguna comunicación, carta o requerimiento de la administración tributaria sobre sus declaraciones de impuestos, sobre sus movimientos bancarios, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre en foros internacionales, cuando comparto tribuna con abogados de otros países, bueno, veo que ellos tienen mucho que hablar en términos de nueva normativa, de legislación, y yo siempre empiezo diciendo mi presentación lo siguiente, ¿no? Oye, en el caso peruano no hemos tenido ninguna reforma legislativa, pero las novedades tributarias vienen por el lado de la actuación de la administración tributaria y de las facultades que tiene la SUNAT, en este caso, para poder fiscalizar y auditar a los contribuyentes, y en este caso en particular a las personas de alto patrimonio. Totalmente, ¿no? Nosotros tenemos clientes que nos están preocupados, pues, por nosotros, como sabes, llevamos, además de tener el producto fiduciario en la compañía, tenemos otra compañía que hace todo el outsourcing contable y los clientes nos cuentan, nos dicen, oye, estoy preocupado, nos han llegado estas inductivas o estas cartas que antes no llegaban, ¿no? Correcto. Hay una actuación más, digamos, intensa por parte de la SUNAT. En ese contexto, durante la crisis política, debido al golpe de Estado del señor expresidente Castillo, muchas personas trasladaron sus fondos al extranjero para proteger su patrimonio, porque creó pues una incertidumbre bárbara. Al no tener norte el gobierno y al tener poca preparación el presidente, ideas trasnochadas, la gente se angustió mucho, ¿no? ¿Qué tan accesible es abrir una cuenta en Estados Unidos y cuál es la estrategia de fiscalización que aplica la SUNAT respecto a los fondos en el extranjero? Bueno, a ver, abrir una cuenta es relativamente sencillo, te diría, o sea en Estados Unidos, en Europa o en alguna otra jurisdicción. Es relativamente sencillo abrir una cuenta bancaria, pero lo que preocupa es lo post apertura de la cuenta bancaria, ¿correcto? ¿Por qué? Porque, a ver, por el lado tributario tienes un régimen totalmente diferente al que muchas personas han estado acostumbradas, ¿no? Efectivamente, como tú dices, hubo una salida importante de capitales. Muchos clientes tenían fondos mutuos en el Perú, depósitos a plazo fijo que están exonerados de impuestos, así que por el lado de impuestos te olvidabas. En el caso de los fondos mutuos, si tenías una ganancia que retirabas, el fondo mutuo te retenía el 5% de impuesto y tú te olvidabas de la parte tributaria. En el momento que tú esos recursos los trasladas a una cuenta del exterior y comienzas a generar algún tipo de renta o comienzas a invertir en acciones, bonos, ETF, etcétera, la forma de tributar cambia diametralmente. En primer lugar, la tasa del impuesto entra a la escala que conocemos, que va del 8 hasta el 30%, y por otro lado ya tienes que hacer una determinación de renta neta, que la tienes que hacer, digamos, para efectos de presentar tu declaración jurada anual, ¿correcto? Entonces, pasas de tener una forma de tributación muy sencilla o donde simplemente no había impuestos a una forma de tributación compleja, donde tienes que hacer una evaluación de las inversiones, tienes que determinar cómo tributan, tienes que deducir o puedes deducir gastos y pérdidas, etcétera, etcétera, ¿correcto? Entonces, ese es un primer punto de complejidad y lo hemos visto mucho con clientes que tenían una estructura muy sencilla y bueno, por esta salida de capitales todo esto se volvió mucho más difícil y complejo. Por otro lado, es importante planificar. ¿Por qué? Porque, digamos, si uno tiene una cuenta en Estados Unidos, por ejemplo, a título personal, uno está expuesto al impuesto a la herencia. El impuesto a la herencia en los Estados Unidos aplica también para no residentes americanos
y es un impuesto donde sobre $60.000 te cobran el 40%. Esto quiere decir que si una persona tiene $100.000, digamos, o $160.000, te van a cobrar 40% de $100.000. A $40.000 de tu inversión se tiene que pagar al gobierno americano, sin perjuicio de todo un procedimiento que se tiene que hacer con el IRS, que es sumamente complejo y te lleva tiempo. Entonces, al llevarse los recursos al exterior, tenemos que ver las aristas fiscales, tanto en Perú, que como he dicho se han hecho mucho más difíciles, como en el extranjero, ¿no? Es bien importante eso. Conozco clientes que sacaron el dinero y lo tienen en cash, digamos, no lo quieren invertir porque le están todavía viendo qué estructura van a tomar, qué van a planificar, ¿no? Entonces, tema importante acá, una idea fuerte, digamos, es la planificación. Cuando yo saco dinero al exterior, tengo que hacer una planificación adecuada. Y claramente, presas del miedo y de la incertidumbre, las personas no planificaron nada. Simplemente enviaron sus fondos mutuos, sus depósitos a plazo, una cuenta al extranjero, y después han pensado muchos, oye, ¿qué hago ahora con este dinero? ¿Lo invierto? Mejor no lo invierto porque voy a generar renta, me voy al 30% de la tasa. Y muchos otros están regresando el dinero al Perú, porque al final no pasó todo el tema de confiscación de cuentas, ¿no? ni el tipo de cambio, pues felizmente no se depreció. Pero bueno, esto es lo que hay cuando entran estos gobernantes. Sí, ahí, Geraldo, agregar que, digamos, la administración tributaria, SUNAT, tiene herramientas para identificar los movimientos de dinero, como sabemos, ¿no? Entonces, esas salidas de dinero desde cuenta bancaria peruana hacia el exterior, en su momento marcó un ITF. Y ese ITF ya le da información a la SUNAT, y he tenido varias cartas inductivas, requerimientos, como tú dices, en el sentido de, oye, sabemos que sacaste este dinero al exterior porque marcó el ITF de salida al exterior. Queremos saber a dónde se fue ese dinero y por qué no has declarado rentas de fuente extranjera. Entonces, ahí hay un mecanismo que la SUNAT utiliza mucho para poder fiscalizar este tipo de movimientos. Y por otro lado tenemos los intercambios de información financiera internacionales, ¿no? Que aplican, digamos, a todos los países. Si bien en el caso de Estados Unidos no aplica el intercambio automático, sí tenemos un acuerdo de intercambio a solicitud de parte, que en los últimos años también hemos tenido casos al respecto. La SUNAT los ha utilizado, es decir, la SUNAT ha ido a pedirle a bancos americanos a través del IRS información sobre cuentas bancarias de determinados contribuyentes peruanos, ¿no? Entonces, ya no hay un lugar para esconderse. Cuando uno saca el dinero al exterior, tiene que, digamos, ordenarse para pagar los impuestos adecuados y hacer una planificación adecuada, tomar una estructura a efectos, digamos, de evitar sobrecostos fiscales y generación de otro tipo de impuestos, como comento, como sería el impuesto hereditario en Estados Unidos o impuesto al patrimonio eventualmente en España. Todo esto es muy interesante y yo te aseguro que muchas personas lo desconocen completamente. Entonces es importante estas reflexiones. Recientemente se modificó el régimen para la implementación de una amnistía tributaria aplicable a ingresos generados hasta el 31 de diciembre de 2022. ¿Cómo beneficia a aquellos que no realizaron declaraciones en su momento y, de otro punto de vista, contribuye a la recaudación tributaria? Y yo agrego algo más. Las personas a veces tienen temor digamos, hasta por un tema de seguridad, de transparentar todo lo que tienen afuera. Y hay altos patrimonios que tienen mucha inversión afuera. Sí, correcto. Esta nueva amnistía es una ventana para que aquellas personas que no se acogieron a la amnistía anterior o que luego que se acogieron a la amnistía no han, digamos, reportado ni pagado los impuestos que correspondan, puedan aprovechar, digamos, esta oportunidad. La amnistía que se dio en el año 2017 no fue una amnistía que, digamos, recaudó mucho, pero creo que la visión que se tenía en ese momento eran los efectos favorables y los beneficios que se iban a generar hacia futuro. ¿Por qué? Porque en buena cuenta lo que se hacía era formalizar, incorporar, digamos, a la base tributaria un grupo de personas
de alto patrimonio que a la larga ya iban a estar bajo, digamos, la órbita de SUNAT y, bueno, iban a tener que tributar, ¿no? Ahora, muchos de ellas no lo hicieron. Muchos casos de personas que se acogieron a la amnistía y luego se olvidaron, o muchas personas que, digamos, con todo el movimiento y los riesgos políticos que han habido, decidieron voluntariamente simplemente no hacerlo por un tema, como tú dices, de seguridad, confidencialidad. Bueno, esta amnistía les da una nueva oportunidad para poder declarar, pagando una tasa del 7 o el 10%, 7% con repatriación, 10% simplemente con la declaración. Creo que es algo que se debe revisar, que cada caso en concreto, cada familia en particular, persona en particular, lo debe revisar a ver si le conviene, ¿no? También es importante indicar que esta amnistía te permite declarar o acoger aquellas rentas que ya hayan sido determinadas, deudas tributarias que hayan sido determinadas por la SUNAT. Eso no sucedía en la amnistía anterior. En esta amnistía sí te permite acoger aquellas deudas que hayan sido ya determinadas por SUNAT. En ese caso tienes que pagar, digamos, el monto determinado, pero la ventaja es que no se aplican intereses, sino que se va a aplicar un ajuste por inflación. Entonces tienes una ventaja también. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que están enfrascadas en estos momentos en procesos de fiscalización con SUNAT, o que inclusive ya han sido acotadas y están discutiendo estas acotaciones, estas observaciones en procesos administrativos. Entonces, hay muchos casos donde SUNAT ha entrado a un detalle extremo de, oye, dame una explicación de cada uno de los ingresos o movimientos bancarios que tuviste en un año en particular, y eso es muy complicado para muchas personas. Si uno no tiene un orden, que venga la administración tributaria 3, 4 años después a preguntarte, oye, este ingreso a qué corresponde, a dónde vino, a dónde se fue, te genera una contingencia tributaria. Y hay muchas personas que están enfrascadas en esos problemas. Bueno, esas personas eventualmente también van a poder, digamos, solucionar el problema pagando una tasa baja de impuestos, sin multas, sin, digamos, intereses además, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad. Digamos, yo siempre he sido de la posición de que hay que aprovechar las amnistías y que con los mecanismos de intercambio de información, ITF y todos los mecanismos que SUNAT está implementando para poder auditar, fiscalizar a las personas de alto patrimonio, creo que es mejor siempre acogerme a esta oportunidad, pagar los impuestos y vivir tranquilo. La tranquilidad no tiene precio, es lo más importante. El día que estoy en mi casa y llega un requerimiento de SUNAT, digamos, me va a generar una gran preocupación. Entonces, creo que hay que velar por la tranquilidad y aprovechar esta oportunidad que se ha dado nuevamente para poder acoger en caso tuviera algunas rentas no declaradas hasta el año 2022. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, la tranquilidad no tiene precio y hay que ver esto siempre caso a caso. Ahora vamos a entrar a una dinámica de ping-pong de preguntas y respuestas breves, muy interesante. Cuéntame, ¿cuál fue tu primera chamba? Bueno, mi primera chamba fue, creo que tenía 15 años y a través de un amigo de mi papá me contrataron en una compañía, esto en verano, ¿no? Me contrataron en una compañía para hacer básicamente gestiones bancarias. Y es curioso porque de ahí surge mi interés en los temas financieros y tributarios. O sea, desde ahí, digamos, siempre me gustó estar en los temas bancarios, financieros. Creo que si no hubiera estudiado Derecho y Tributación, digamos, creo que estaría del otro lado. Estaría del lado de la asesoría financiera, del lado banquero patrimonial. Bueno, son lados que se complementan mucho, ¿no? Claramente, sí. ¿Quién fue tu primer mentor o qué jefe marcó huella en tu carrera profesional? Buena pregunta. Yo creo que he sido una persona que tengo ya casi 25 años, digamos, desde mis primeras prácticas profesionales, he sido una persona que en el camino he ido aprendiendo y sacando lo mejor de todas las personas y jefes o colegas con los que me he cruzado, ¿no? Entonces te diría que no hay nadie en particular,
pero sí hay muchas personas, desde, digamos, mis papás, mi esposa, mis profesores en la universidad y luego, bueno, mis jefes. He tenido muchos jefes y he tenido muchos compañeros de trabajo de los cuales he tratado de aprender y sacar de lo mejor, ¿no? De la parte técnica, académica, social skills, desarrollo, digamos, de relaciones, networking, todo eso lo he ido aprendiendo y tratando de jalarlo, y lo hago hasta el día de hoy, ¿no? O sea, conozco una persona que claramente te das cuenta que tiene unas aptitudes extraordinarias en determinado punto y trato, digamos, de aprenderlo y aplicarlo en mi vida personal y profesional. Interesante, ¿no? Muchas veces uno no es que te aprenda tanto del jefe, sino de los compañeros de transacción, ¿no? Correcto. Inclusive de la contraparte. Uno puede ver esos talentos que están allí y puedes rescatar lo bueno, que es a lo que te refieres. Exacto. ¿Qué serie o película que estás viendo o hayas visto recomendarías? Bueno, a ver, me gustan mucho las series que tienen que ver con temas de deportes, y si hablamos de alguna serie en particular que me haya gustado mucho, te diría que Breaking Bad, ¿no? Me parece una serie espectacular, el nivel de detalle que tenía y cómo iban armando una historia, me pareció una serie realmente espectacular. Definida como las mejores series de... Claramente, sí, sí. Y creo que hay unanimidad en eso, ¿no? Es una serie que ha marcado, digamos, por la calidad, por la historia y por la forma en que es narrada, ¿no? Así que sí, te diría que es una excelente serie. Muy bien. ¿Practicas algún deporte? ¿Tienes algún hobby? Sí, bueno, practico tenis. Es un deporte que he descubierto desde hace ya algunos años y es un deporte muy difícil, muy frustrante, pero al mismo tiempo te ayuda mucho en lo físico y en lo mental, ¿no? Digamos, jugar un campeonato de tenis es sumamente agotador desde el punto de vista mental. Tienes que tener mucha paciencia, tienes días buenos, tienes días malos, así que sí, me gusta mucho. Ahí pasa de la frustración, la alegría, todos los sentimientos, la estrategia también desde el lado de las habilidades, así que es un gran deporte, ¿eh? Exacto, ¿no? O sea, dicen que es uno de los deportes en el que trabajas más la parte mental y de coordinación, ¿no? Entonces, no solamente tienes que leer, digamos, o estar atento a tu juego, sino también tienes que leer el juego del rival, porque muchas veces el juego del rival no se acomoda a la forma en que tú juegas y tienes que cambiarlo, y eso es muy, muy complejo. Sí, es un deporte extraordinario. Yo practico ciclismo y también hay estrategias en las competencias. Sigo mucho el ciclismo y veo las estrategias, cómo los rivales leen a los otros equipos. Cada etapa es diferente, es bien interesante. Te recomiendo que veas el Tour de France, que está muy bueno. Sí, lo veo. Muchas gracias, Fernando, por tu participación, y los invitamos a ver la entrevista completa en nuestras plataformas digitales.